El eco de esas palabras aún resonaba en el silencio de la enorme sala de juntas. Un silencio que parecía palpitar con la misma intensidad con la que latía mi corazón, desbocado, furioso, herido. «Eres un estorbo», había dicho, con la frialdad quirúrgica de un cirujano, con la indiferencia pétrea de un juez dictando sentencia. Mi hijo, a quien había dedicado cada aliento, cada esfuerzo, cada sacrificio. La luz artificial de la sala se reflejaba en la pulida superficie de la mesa de caoba, creando un brillo irreal que acentuaba las líneas de preocupación grabadas en mi rostro. A mi alrededor, las miradas curiosas, incómodas, expectantes, de mis otros hijos, mis nietos, mis sobrinos, todos reunidos, supuestamente, para discutir el futuro de la empresa familiar, un legado que había construido con sudor y lágrimas, con noches en vela y decisiones difíciles, un legado que, hasta ese momento, creía que uniría a mi familia, en lugar de separarla. Recordé, como un relámpago, los primeros años, la pequeña oficina en el centro, los préstamos bancarios que me quitaban el sueño, la competencia feroz que amenazaba con engullirme, pero perseveré, impulsado por la necesidad de proveer a mi familia, por el deseo de crear algo duradero, algo de lo que mis hijos pudieran sentirse orgullosos, y lo logré. La pequeña oficina se convirtió en un imperio, un nombre reconocido en todo el país, sinónimo de calidad, innovación y compromiso. Pero el éxito tiene un precio que quizás no estaba dispuesto a pagar. Las largas jornadas laborales, los viajes constantes, la presión constante por mantener el negocio a flote, me habían alejado de mi familia, de mis hijos. Los había visto crecer desde la distancia, a través de fotografías y llamadas telefónicas apresuradas. Me había perdido sus partidos de fútbol, sus recitales de piano, sus graduaciones, y ahora, aquí estaba, cosechando las amargas consecuencias de mis decisiones. La reunión había comenzado de manera cordial, con un repaso de los resultados del último trimestre, un análisis de las nuevas estrategias de mercado, un debate sobre las inversiones futuras. Pero la tensión había ido creciendo gradualmente, como una marea silenciosa que se adentra en la costa. Mi hijo mayor, el heredero aparente, el que había preparado desde pequeño para tomar las riendas de la empresa, había comenzado a cuestionar mis decisiones, a criticar mi gestión, a insinuar que mi tiempo había pasado. Al principio, intenté mantener la calma, razonar con él, explicarle mis motivos, pero su tono se había vuelto cada vez más agresivo, más irrespetuoso, hasta que finalmente, en medio de una acalorada discusión sobre la dirección que debía tomar la empresa, había pronunciado esas palabras fatales: «Eres un estorbo». Sentí como si me hubieran abofeteado. El dolor, la decepción, la rabia, me inundaron de golpe, dejándome sin aliento. Me levanté de la silla, temblando, con la mirada fija en mi hijo, tratando de comprender cómo podía haber llegado a decirme algo así. ¿Acaso no recordaba todos los sacrificios que había hecho por él, por su bienestar, por su futuro? ¿Acaso no valoraba todo lo que le había dado, todo lo que le había enseñado? No dije nada. No podía. Las palabras se me habían atorado en la garganta, ahogándome. Simplemente lo miré a los ojos, tratando de encontrar en ellos un atisbo de arrepentimiento, de remordimiento, de amor, pero solo vi frialdad, ambición, resentimiento. Di la espalda y salí de la sala, dejando atrás a mi familia, a mi empresa, a mi legado. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. No sabía a dónde ir, qué hacer, qué pensar. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo así, que necesitaba un cambio radical en mi vida. Esa noche, después de una larga y dolorosa reflexión, tomé una decisión que cambiaría mi vida y la de mi familia para siempre. Una decisión que algunos considerarían cruel, injusta, despiadada, pero una decisión que, en mi corazón, sabía que era la correcta. Al día siguiente, convoqué a mis abogados y les di instrucciones precisas. Quería modificar mi testamento. Quería desheredar a mi hijo mayor. La decisión, una vez tomada, pesaba menos que una pluma y más que una losa. No era un acto de venganza, aunque quizás algunos así lo interpreten. Era más bien un acto de autodefensa, una declaración de independencia frente a la toxicidad que había invadido mi hogar, mi empresa, mi vida.
Modificar el testamento era, en esencia, reescribir mi historia, tomar el control de mi legado y dirigirlo hacia un futuro que yo, y no mi hijo, consideraba digno. Ahora bien, piensen por un momento en cómo esto se traslada a la esfera de las relaciones familiares complejas. El lazo sanguíneo, esa conexión ancestral que nos une a nuestros padres, hijos, hermanos, no es garantía de amor, respeto o entendimiento. A veces, la sangre pesa demasiado, asfixia, exige lealtades incondicionales que no se merecen. A veces, la familia se convierte en una jaula dorada, donde la tradición, las expectativas, los roles preestablecidos, nos impiden ser nosotros mismos, nos obligan a sacrificar nuestra felicidad en aras de una falsa armonía. Contemplen, por ejemplo, el caso de don Rafael, un amigo cercano que dedicó su vida a complacer a su padre, un hombre autoritario y tradicionalista, que nunca aprobó sus decisiones. Don Rafael estudió la carrera que su padre le impuso, se casó con la mujer que su padre eligió, trabajó en el negocio familiar, aunque su verdadera pasión era la música. Vivió una vida gris, apagada, llena de resentimiento y frustración. Solo después de la muerte de su padre, a los 60 años, se atrevió a perseguir sus sueños, a tomar clases de piano, a formar una banda de jazz, a vivir la vida que siempre había deseado. Pero el tiempo perdido, las oportunidades desperdiciadas, eran una herida que nunca cicatrizó por completo. A fin de cuentas, ¿qué valor tiene un legado material si se obtiene a costa de la propia dignidad, de la propia felicidad? ¿Qué sentido tiene amasar una fortuna si se vive rodeado de personas que no nos valoran, que no nos respetan, que solo nos ven como una fuente de ingresos? La riqueza, la fama, el poder, son espejismos que pueden deslumbrarnos, pero que no pueden llenar el vacío que deja la falta de amor, de comprensión, de aceptación. No obstante, es importante aclarar que desheredar a un hijo no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Implica un profundo dolor, una ruptura irreparable, una cicatriz que permanecerá abierta durante mucho tiempo. Es un acto de desesperación, un último recurso para protegerse de una relación dañina, para preservar la propia integridad. Contrasten, pues, mi situación con la de doña Elena, una mujer admirable que, a pesar de haber sufrido el abandono de su hijo, nunca dejó de amarlo, de esperarlo, de perdonarlo. Durante años, le envió cartas, le llamó por teléfono, le dejó mensajes en el contestador, rogándole que volviera a casa, pero él nunca respondió. Se había ido lejos, a otro país, a construir una nueva vida, lejos de ella, lejos de su pasado. Doña Elena nunca lo desheredó, ni siquiera cuando supo que se había casado y tenía hijos. Siempre mantuvo la esperanza de que algún día regresaría, de que algún día la perdonaría por sus errores. Su amor incondicional, su fe inquebrantable, eran un ejemplo de generosidad y compasión. Sin embargo, cada historia es única, cada relación familiar tiene sus propias dinámicas, sus propias complejidades. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es ser honesto con uno mismo, escuchar la voz del corazón, actuar con coherencia y responsabilidad. Aún así, no puedo negar que la decisión de desheredar a mi hijo me causó un gran sufrimiento. Durante días me atormentaron las dudas, los remordimientos, los ¿qué hubiera pasado si...? Me preguntaba si no estaba siendo demasiado duro, demasiado injusto, demasiado egoísta. Me preguntaba si no había otra manera de solucionar nuestros problemas, de reconciliarnos, de recuperar el amor que una vez nos unió. Pero, entonces, recordaba sus palabras, su mirada fría, su desprecio, y la duda se disipaba, dejando paso a la certeza de que había tomado la decisión correcta. No podía permitir que me siguiera humillando, que me siguiera manipulando, que me siguiera utilizando. Tenía que poner un límite, que proteger mi dignidad, que defender mi legado. Entonces, ¿cómo se define el éxito? ¿Acaso se mide por la cantidad de dinero que se acumula, por el número de propiedades que se poseen, por el reconocimiento que se recibe? ¿O se mide por la calidad de las relaciones que se construyen, por la felicidad que se experimenta, por el legado de amor y bondad que se deja en el mundo? Ahora bien, consideremos cómo esto se manifiesta cuando uno se enfrenta al peso de las expectativas ajenas
esa carga invisible que se deposita sobre nuestros hombros desde la infancia. A menudo, sin darnos cuenta, internalizamos los sueños, los deseos y las ambiciones de nuestros padres, nuestros familiares, nuestra sociedad, y los adoptamos como propios, sacrificando nuestra autenticidad en el altar de la aprobación. En contraposición a la historia de don Rafael, recordemos el caso de la maestra Sofía, quien creció en una familia de médicos renombrados. Desde pequeña, se le inculcó la idea de que su destino era seguir los pasos de sus antepasados, ingresar a la Facultad de Medicina y perpetuar el legado familiar. Sin embargo, Sofía siempre sintió una profunda atracción por la literatura, por la poesía, por el arte de la enseñanza. En secreto, escribía poemas, leía vorazmente y soñaba con convertirse en maestra. No obstante, el miedo a decepcionar a su familia, a romper con la tradición, la paralizó durante años. Ingresó a la Facultad de Medicina, estudió con dedicación, pero nunca logró encontrar la pasión, el entusiasmo que veía en sus compañeros. Se sentía como un pez fuera del agua, atrapada en un mundo que no era el suyo. Fue hasta que, después de una profunda crisis existencial, Sofía se atrevió a confesar su verdadera vocación a sus padres. Para su sorpresa, no recibió el rechazo que temía. Sus padres, aunque inicialmente decepcionados, comprendieron su necesidad de seguir su propio camino, de ser fiel a sí misma. Sofía renunció a la Facultad de Medicina, ingresó a la Normal Superior y se convirtió en una maestra excepcional. Encontró en la enseñanza su verdadera pasión, su propósito en la vida, y, aunque nunca llegó a tener el prestigio social ni el reconocimiento económico de sus padres, encontró una satisfacción personal que superaba cualquier ambición material. De igual manera, es crucial sopesar el impacto de las decisiones que tomamos en el bienestar de las generaciones futuras. No se trata solo de dejar una herencia material, sino de transmitir valores, principios, un legado de integridad y responsabilidad. La educación, el ejemplo, son las herramientas más poderosas para moldear el carácter de nuestros hijos, para prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo, para convertirlos en ciudadanos comprometidos y conscientes. A diferencia de la situación de doña Elena, pensemos ahora en la familia Pérez, donde el padre, un hombre adinerado y poderoso, siempre priorizó el éxito económico por encima de todo lo demás. Inculcó a sus hijos la idea de que el dinero era la clave de la felicidad, que el poder era el objetivo supremo. Los presionó para que estudiaran carreras lucrativas, para que trabajaran en la empresa familiar, para que se casaran con personas influyentes. Sin embargo, el resultado fue desastroso. Sus hijos, criados en un ambiente de competitividad y ambición desmedida, se convirtieron en personas egoístas, superficiales y deshumanizadas. Se enfrentaban constantemente entre sí, se traicionaban, se utilizaban mutuamente para escalar posiciones en la empresa familiar. El amor, la lealtad, la solidaridad eran conceptos vacíos, desprovistos de significado. Cuando el padre falleció, la familia se desintegró por completo. Los hijos se enfrascaron en una batalla legal por la herencia, sacando a la luz los secretos más oscuros de la familia, destruyendo cualquier vestigio de afecto o respeto que pudiera haber existido. El legado del padre, en lugar de unir a la familia, la destruyó por completo. Por consiguiente, ¿qué tipo de legado queremos dejar a nuestros hijos? ¿Un legado de riqueza y poder? ¿O un legado de amor y valores? ¿Un legado de individualismo y competencia? ¿O un legado de solidaridad y colaboración? La respuesta a estas preguntas determinará el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestra sociedad. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta al encarar la soledad, ese vacío existencial que a menudo acompaña las decisiones difíciles y las rupturas familiares. No es simplemente la ausencia de compañía, sino una sensación profunda de aislamiento, de incomprensión, de no pertenecer a ningún lugar. Es un fantasma silencioso que se alimenta de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros remordimientos. A diferencia de la familia Pérez, pensemos en el caso de don Joaquín, un viudo que, tras la muerte de su esposa, se sintió completamente perdido. Sus hijos, ya mayores y con sus propias familias, vivían lejos y no podían visitarlo con frecuencia. Se pasaba los días solo en su enorme casa, rodeado de recuerdos, pero sin nadie con quien compartirlos.
Intentó llenar el vacío con actividades sociales, con voluntariado, con viajes, pero nada parecía funcionar. La soledad lo carcomía por dentro, apagando poco a poco su espíritu. Sin embargo, un día, don Joaquín decidió adoptar un perro, un pequeño cachorro abandonado que encontró en la calle. Al principio, fue difícil adaptarse a la nueva rutina, a los cuidados que requería el animal. Pero, poco a poco, el perro se convirtió en su compañero inseparable, en su confidente, en su razón para levantarse cada mañana. Le daba cariño, le escuchaba sin juzgar, le hacía reír con sus travesuras. La soledad de don Joaquín se fue desvaneciendo, reemplazada por un sentimiento de compañía, de afecto, de propósito. De manera similar, es fundamental reconocer la importancia de la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, de aprender de los errores, de seguir adelante a pesar de las dificultades. No es simplemente una cualidad innata, sino una habilidad que se puede cultivar, que se puede fortalecer con la práctica, con la perseverancia, con el apoyo de los demás. En contraste con la historia de la maestra Sofía, imaginemos ahora a doña Carmen, una mujer emprendedora que, tras perder su negocio a causa de una crisis económica, se sintió completamente derrotada. Había invertido todos sus ahorros, todo su tiempo, toda su energía en ese proyecto. El fracaso la dejó sin nada, endeudada, desmoralizada. Se sintió avergonzada, culpable, incapaz de volver a empezar. No obstante, doña Carmen no se rindió. A pesar de la adversidad, se aferró a su espíritu emprendedor, a su determinación, a su fe en sí misma. Buscó ayuda, se capacitó, aprendió de sus errores. Y, después de un tiempo, logró levantar un nuevo negocio, aún más exitoso que el anterior. Su resiliencia, su capacidad de aprender de sus fracasos, la convirtieron en un ejemplo de superación personal. Por consiguiente, ¿cómo podemos cultivar la resiliencia en nosotros mismos y en nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudarles a superar las dificultades, a aprender de sus errores, a seguir adelante a pesar de los obstáculos? ¿Cómo podemos enseñarles a ser fuertes, a ser perseverantes, a creer en sí mismos? La respuesta a estas preguntas determinará su futuro, su capacidad de alcanzar sus metas, su felicidad. Ahora bien, piensen en cómo esto se traslada a la esfera de la reconciliación, ese proceso complejo y doloroso que implica perdonar y ser perdonado, sanar las heridas del pasado, reconstruir las relaciones rotas. No es simplemente olvidar lo que sucedió, sino comprender las causas, aceptar las consecuencias, aprender de la experiencia. Es un camino largo y difícil, que requiere valentía, humildad, paciencia y, sobre todo, amor. A diferencia del caso de don Joaquín, consideremos ahora la historia de los hermanos Sánchez, quienes, tras una disputa por la herencia de sus padres, dejaron de hablarse durante años. El resentimiento, el orgullo, la falta de comunicación, los separaron por completo. Se convirtieron en extraños, viviendo en la misma ciudad, pero sin cruzarse, sin dirigirse la palabra. Sin embargo, un día, uno de los hermanos enfermó gravemente. La noticia llegó al otro hermano, quien, a pesar del rencor, sintió un profundo dolor, una necesidad imperiosa de estar a su lado. Dejó de lado el orgullo, el resentimiento, y fue a visitarlo al hospital. El encuentro fue emotivo, doloroso, pero también liberador. Se abrazaron, lloraron, se pidieron perdón, reconocieron sus errores, sus culpas, sus responsabilidades, y a partir de ese momento, comenzaron a reconstruir su relación, a sanar las heridas del pasado, a recuperar el amor que los unía. La enfermedad del hermano se convirtió en una oportunidad para la reconciliación, para el perdón, para la reconstrucción de la familia. Por lo tanto, ¿cómo podemos fomentar la reconciliación en nuestras familias? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos a perdonar y ser perdonados, a sanar las heridas del pasado, a reconstruir las relaciones rotas? ¿Cómo podemos enseñarles a ser humildes, a ser compasivos, a ser amorosos? La respuesta a estas preguntas determinará la armonía de nuestro hogar, la felicidad de nuestra familia. Ahora bien,
reflexionemos sobre cómo todo esto se manifiesta al confrontar la inevitabilidad del cambio y la necesidad de adaptarse a un mundo en constante evolución. No se trata simplemente de aceptar que las cosas cambian, sino de abrazar la transformación como una oportunidad para crecer, para aprender, para reinventarnos. Es un proceso que exige flexibilidad mental, apertura a nuevas ideas, disposición a salir de nuestra zona de confort. A diferencia de la historia de los hermanos Sánchez, pensemos en el caso de doña Guadalupe, una mujer que, tras jubilarse de su trabajo como secretaria, se sintió completamente desorientada. Había dedicado toda su vida a esa labor, a seguir órdenes, a cumplir con las expectativas de los demás. La jubilación la dejó sin un propósito, sin una identidad, sin un lugar en el mundo. Se sentía inútil, obsoleta, desplazada. Sin embargo, doña Guadalupe no se resignó a la inactividad. Decidió aprovechar su tiempo libre para explorar nuevas pasiones, para aprender cosas que siempre había querido hacer. Se inscribió en clases de cocina, de pintura, de baile. Se unió a un grupo de lectura, a un club de excursionismo, a un programa de voluntariado. Descubrió talentos ocultos, hizo nuevos amigos. Se sintió viva y plena como nunca antes. La jubilación, en lugar de ser un final, se convirtió en un nuevo comienzo, en una oportunidad para reinventarse y disfrutar de la vida al máximo. Asimismo, es esencial reconocer la importancia de la humildad, esa virtud que nos permite reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestros errores, aprender de los demás. No es simplemente una actitud de modestia, sino una profunda comprensión de nuestra propia falibilidad, de nuestra propia imperfección. Es un antídoto contra la arrogancia, la soberbia, el dogmatismo. En contraste con la historia de doña Carmen, imaginemos ahora a don Ramiro, un hombre que, tras alcanzar el éxito en su carrera como abogado, se creyó invencible, infalible, superior a los demás. Se rodeó de aduladores, despreció a sus colegas, ignoró los consejos de sus amigos. Se volvió arrogante, prepotente, déspota. Sin embargo, un día, cometió un grave error que le costó su reputación, su trabajo, su fortuna. Se quedó solo, despreciado, humillado. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, reconocer sus errores, pedir perdón a quienes había ofendido. La caída fue dolorosa, pero también aleccionadora. Aprendió la importancia de la humildad, de la honestidad, de la empatía. Y, a partir de ese momento, se convirtió en una persona más sabia, más compasiva, más humana. Por consiguiente, ¿cómo podemos cultivar la humildad en nosotros mismos y en nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarles a reconocer sus limitaciones, a aceptar sus errores, a aprender de los demás? ¿Cómo podemos ayudarles a ser modestos, a ser honestos, a ser empáticos? La respuesta a estas preguntas determinará su carácter, su integridad, su capacidad de relacionarse con los demás. De igual forma, vale la pena examinar cómo se manifiesta al encarar la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, somos nuestros peores jueces. Nos castigamos con dureza por nuestros errores, nos atormentamos con nuestros remordimientos, nos aferramos al pasado, impidiéndonos avanzar, impidiéndonos ser felices. A diferencia del caso de doña Guadalupe, consideremos ahora la historia de don Manuel, un hombre que, tras haber cometido un error que le costó la vida a un ser querido, se sintió culpable, atormentado, incapaz de perdonarse a sí mismo, se aisló del mundo, se hundió en la depresión, pensó en el suicidio, se sentía indigno de vivir, indigno de amar, indigno de ser amado. Sin embargo, un día, don Manuel encontró consuelo en la terapia, en la meditación, en la espiritualidad. Aprendió a aceptar su responsabilidad, a reconocer su dolor, a perdonarse a sí mismo. Comprendió que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de él. Decidió honrar la memoria de su ser querido, dedicando su vida a ayudar a los demás, a hacer el bien, a reparar el daño que había causado. Encontró la paz interior, la serenidad, la felicidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos superar la culpa, el remordimiento, el resentimiento? ¿Cómo podemos liberarnos del pasado, vivir el presente, construir un futuro mejor,
¿Cómo podemos ser compasivos con nosotros mismos, como lo somos con los demás? La respuesta a estas preguntas determinará nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional, nuestra capacidad de amar y ser amados. En este punto, es crucial entender que el cambio no siempre es fácil ni agradable. A veces implica dolor, sacrificio, incertidumbre, pero es inevitable. El mundo sigue girando, las cosas siguen cambiando, y nosotros debemos adaptarnos para sobrevivir, para prosperar, para ser felices. Ahora, consideremos cómo todo esto se manifiesta al encarar la responsabilidad de construir una vida con significado, una existencia que trasciende lo meramente material y se adentra en el terreno de los valores, los principios y el servicio a los demás. No se trata simplemente de acumular experiencias, de coleccionar logros, sino de tejer una red de relaciones significativas, de dejar una huella positiva en el mundo, de contribuir al bienestar de la comunidad. Es un proceso que exige introspección, autoconocimiento y un compromiso constante con nuestros ideales. A diferencia de la historia de Don Manuel, pensemos en el caso de Doña Esperanza, una mujer que, tras superar una enfermedad terminal, decidió dedicar su vida a ayudar a otros pacientes con cáncer. Creó una fundación, organizó eventos de recaudación de fondos, ofreció apoyo emocional a los enfermos y sus familias. Se convirtió en un faro de esperanza, en un ejemplo de resiliencia, en una inspiración para todos los que la conocieron. Su experiencia personal la transformó en una activista incansable, en una defensora de los derechos de los pacientes, en una voz para los que no tienen voz. De igual forma, es esencial reconocer la importancia de la gratitud, esa virtud que nos permite apreciar lo que tenemos, en lugar de lamentar lo que nos falta. No es simplemente dar las gracias, sino cultivar una actitud de aprecio, de reconocimiento, de valoración por las pequeñas cosas de la vida. Es un antídoto contra la envidia, la codicia, el resentimiento. En contraste con la historia de don Ramiro, imaginemos ahora a don Anselmo, un hombre que, a pesar de haber nacido en la pobreza y de haber enfrentado numerosas dificultades a lo largo de su vida, siempre se mostró agradecido por lo que tenía. Agradecía la salud, la familia, los amigos, el trabajo, la comida en su mesa. Agradecía el sol que brillaba cada mañana, la lluvia que regaba la tierra, el canto de los pájaros. Su gratitud lo llenaba de alegría, de paz, de optimismo. Su actitud positiva contagiaba a los demás, creando un ambiente de armonía y bienestar a su alrededor. Por consiguiente, ¿cómo podemos cultivar la gratitud en nosotros mismos y en nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarles a apreciar lo que tienen, a valorar las pequeñas cosas de la vida, a dar las gracias por las bendiciones que reciben? ¿Cómo podemos ayudarles a ser agradecidos, a ser generosos, a ser compasivos? La respuesta a estas preguntas determinará su felicidad, su satisfacción, su capacidad de disfrutar de la vida. Ahora bien, conviene considerar cómo esto se traduce al momento de enfrentar la impermanencia de la vida, la certeza de que todo cambia, de que todo termina. No se trata simplemente de aceptar la muerte, sino de vivir cada día con intensidad, de aprovechar cada momento, de amar incondicionalmente. Es un proceso que exige valentía, sabiduría y una profunda conexión con nuestro ser interior. A diferencia de la historia de Doña Esperanza, consideremos ahora el relato de don Benito, un hombre que tras recibir un diagnóstico de enfermedad terminal, decidió vivir sus últimos días al máximo. Viajó por el mundo, visitó a sus amigos y familiares, cumplió sus sueños pendientes, se reconcilió con su pasado, perdonó a sus enemigos, expresó su amor a sus seres queridos. Se despidió de la vida con gratitud, con paz, con serenidad. Su muerte fue un ejemplo de cómo vivir con plenitud, incluso en los momentos más difíciles. En este sentido, es fundamental entender que la vida es un regalo precioso, un tesoro invaluable que debemos cuidar, proteger y disfrutar. No debemos desperdiciarla en cosas triviales, en preocupaciones vanas, en rencores inútiles. Debemos vivirla con pasión, con propósito, con amor. Debemos aprovechar cada oportunidad para crecer, para aprender, para servir a los demás. Debemos dejar una huella positiva en el mundo, un legado de amor, de bondad, de esperanza. Así pues, ¿cómo podemos construir una vida con significado? Una existencia que trasciende lo meramente material y se adentra en el terreno de los valores,
los principios y el servicio a los demás. ¿Cómo podemos cultivar la gratitud, la resiliencia, la humildad, el perdón? ¿Cómo podemos enfrentar la impermanencia de la vida con valentía, sabiduría y amor? La respuesta a estas preguntas determinará nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestro legado. Finalmente, el viaje de la vida es un camino personal, único e intransferible. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, su propia verdad, su propio propósito. Pero todos podemos aprender de las experiencias de los demás, inspirarnos en sus ejemplos y unirnos en la búsqueda de una vida más plena, más significativa, más humana. Ahora bien, consideremos cómo todo esto se manifiesta al cultivar una mentalidad de abundancia. Un cambio de perspectiva radical que transforma la forma en que interactuamos con el mundo y con los demás. No se trata simplemente de desear tener más, sino de reconocer que los recursos, las oportunidades y la felicidad son ilimitados y están disponibles para todos. Es un proceso que exige desterrar la mentalidad de escasez, esa creencia limitante de que solo hay una cantidad finita de bienes y que debemos competir para obtener nuestra parte. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que hemos perdido, debemos concentrarnos en lo que sí tenemos, en lo que podemos crear, en lo que podemos compartir, en lugar de ver a los demás como competidores, como amenazas, como obstáculos. Debemos verlos como colaboradores, como aliados, como compañeros de viaje. En lugar de aferrarnos a lo que poseemos, debemos estar dispuestos a dar, a compartir, a invertir en el bienestar de los demás. Pensemos, por ejemplo, en la historia de doña Marcela, una mujer que, tras perder su empleo, se sintió desesperada, angustiada, convencida de que su vida había terminado. Se encerró en sí misma, se aisló de sus amigos y familiares, se lamentó de su mala suerte. Se convenció de que nadie la contrataría, de que nunca volvería a encontrar un trabajo digno, de que estaba destinada a vivir en la pobreza. Sin embargo, un día, doña Marcela decidió cambiar su forma de pensar. Dejó de enfocarse en lo que había perdido y comenzó a concentrarse en lo que podía ofrecer. Se capacitó en nuevas habilidades, se actualizó en las últimas tendencias del mercado, se conectó con personas influyentes en su industria, se dio cuenta de que tenía mucho que aportar, de que era valiosa, de que era capaz de crear su propio futuro. En lugar de buscar un empleo, doña Marcela decidió emprender su propio negocio. Utilizó sus ahorros, sus contactos, sus conocimientos para crear una empresa innovadora que ofrecía soluciones creativas a problemas complejos. Su negocio prosperó, generó empleos, contribuyó al desarrollo de su comunidad. Doña Marcela se convirtió en un ejemplo de cómo la mentalidad de abundancia puede transformar la vida de una persona y de una sociedad. De igual forma, es imprescindible reconocer la importancia de la empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos, sus necesidades, sus perspectivas. No se trata simplemente de simpatizar, de sentir lástima, sino de conectar a un nivel profundo, de comprender la experiencia del otro desde su propio punto de vista. Es un antídoto contra el prejuicio, la discriminación, la intolerancia. Contrario al caso de don Anselmo, imaginemos ahora a don Evaristo, un hombre que, debido a su posición privilegiada, nunca se preocupó por las necesidades de los demás. Siempre vivió rodeado de lujos, de comodidades, de personas que lo adulaban y complacían. Se creía superior, diferente, ajeno a los problemas del mundo. Nunca se tomó la molestia de escuchar a los demás, de comprender sus dificultades, de ponerse en su lugar. Sin embargo, un día, don Evaristo sufrió un accidente que lo dejó discapacitado. Tuvo que vivir en carne propia las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad, las barreras que les impiden acceder a los mismos derechos y oportunidades que los demás. Se dio cuenta de que había vivido en una burbuja, de que había ignorado las necesidades de los demás, de que había sido insensible y egoísta. A partir de ese momento, don Evaristo se transformó. Se dedicó a defender los derechos de las personas con discapacidad, a promover la inclusión, a crear un mundo más accesible y equitativo. Su experiencia personal lo convirtió en un activista incansable, en un defensor de la justicia social, en un ejemplo de cómo la empatía puede cambiar la vida de una persona y de una sociedad. En consecuencia,
¿Cómo podemos cultivar la mentalidad de abundancia y la empatía en nosotros mismos y en nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarles a reconocer que los recursos, las oportunidades y la felicidad son ilimitados y están disponibles para todos? ¿Cómo podemos ayudarles a ponerse en el lugar del otro, a comprender sus sentimientos, sus necesidades, sus perspectivas? ¿Cómo podemos fomentar la colaboración, la solidaridad, la justicia social? Las respuestas a estas interrogantes determinarán el tipo de mundo que construiremos para las futuras generaciones. Ahora bien, pensemos en cómo esto se manifiesta al momento de asumir la responsabilidad de ser agentes de cambio positivo en nuestro entorno. No se trata simplemente de criticar lo que no nos gusta, de quejarnos de los problemas, de esperar a que otros hagan algo al respecto. Se trata de tomar la iniciativa, de proponer soluciones, de actuar con valentía y determinación para transformar nuestra realidad. A diferencia de la historia de doña Marcela, consideremos ahora el relato de don Felipe, un hombre que, tras presenciar un acto de injusticia en su comunidad, decidió tomar cartas en el asunto. Se organizó con sus vecinos, denunció el hecho ante las autoridades, movilizó a los medios de comunicación. No se rindió hasta que logró que se hiciera justicia y que se castigara a los responsables. Su valentía, su compromiso, su liderazgo inspiraron a otros a unirse a su causa, creando un movimiento social que transformó su comunidad. En definitiva, es crucial entender que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de contribuir al bienestar de nuestro entorno, de construir un mundo mejor. No importa cuán pequeños o insignificantes parezcan nuestros actos, cada acción cuenta, cada esfuerzo suma. Si todos nos comprometemos a ser agentes de cambio positivo, podemos transformar nuestra realidad y construir un futuro más justo, más equitativo, más humano. Ahora bien, consideremos cómo se revela esto al abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza esencial, una perspectiva que desafía la noción tradicional de la invencibilidad y nos invita a mostrarnos auténticos, con nuestras imperfecciones y miedos. No se trata de exhibirnos imprudentemente, sino de reconocer que la vulnerabilidad es el portal hacia la conexión genuina, la empatía y el crecimiento personal. Es un proceso que exige valentía para despojarnos de las máscaras que nos protegen, para expresar nuestras emociones con honestidad y para aceptar el riesgo del rechazo o la crítica. En lugar de reprimir nuestras emociones, de esconder nuestras debilidades, de pretender ser perfectos, debemos permitirnos sentir, expresar y compartir nuestras experiencias con los demás. En lugar de construir muros a nuestro alrededor, debemos tender puentes de comunicación, abrir nuestros corazones a la posibilidad del amor y la aceptación. En lugar de luchar contra nuestra vulnerabilidad, debemos abrazarla como una parte integral de nuestra humanidad. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Donato, un hombre que, tras sufrir un trauma en su infancia, se construyó una coraza de frialdad e indiferencia para protegerse del dolor. Se convirtió en un hombre exitoso en los negocios, pero incapaz de conectar emocionalmente con los demás. Se rodeó de personas, pero se sentía solo y aislado. Nunca se permitió mostrar su vulnerabilidad, por miedo a ser herido de nuevo. Sin embargo, un día, Donato conoció a una mujer que lo desafió a abrir su corazón, a mostrar su verdadero ser. Ella vio a través de su coraza, reconoció su dolor y le ofreció su amor y su apoyo incondicional. Donato, poco a poco, comenzó a derribar sus muros, a expresar sus emociones, a permitirse ser vulnerable. Descubrió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, una llave que abría la puerta a la conexión, la intimidad y la felicidad. De manera similar, es fundamental reconocer la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. No se trata simplemente de olvidar lo que sucedió, sino de liberar el resentimiento, la ira y el dolor que nos impiden avanzar. Es un proceso que exige humildad, compasión y la voluntad de dejar ir el pasado. A diferencia del caso de doña Guadalupe, imaginemos ahora a doña Remedios, una mujer que, tras ser traicionada por su esposo, se aferró al rencor y al resentimiento durante años. No podía perdonarlo, ni a él ni a sí misma por haber confiado en él. Se amargó la vida, se enfermó del corazón y se aisló de sus amigos y familiares. Se convenció de que el perdón era una debilidad, una señal de que estaba justificando la traición.
Sin embargo, un día, doña Remedios comprendió que el rencor la estaba consumiendo, que le estaba impidiendo ser feliz. Decidió perdonar a su esposo, no por él, sino por ella misma. Liberó el resentimiento, dejó ir el dolor y se abrió a la posibilidad de un nuevo comienzo. Descubrió que el perdón no era una debilidad, sino una fortaleza, una llave que abría la puerta a la sanación, la paz y la libertad. Por consiguiente, ¿cómo podemos cultivar la vulnerabilidad y el perdón en nosotros mismos y en nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarles a expresar sus emociones con honestidad, a conectar con los demás a un nivel profundo, a perdonar a quienes los han herido y a perdonarse a sí mismos por sus errores? ¿Cómo podemos fomentar la compasión, la empatía y la resiliencia? Las respuestas a estas preguntas determinarán la calidad de nuestras relaciones, nuestra salud emocional y nuestra capacidad de vivir una vida plena y significativa. Ahora bien, reflexionemos sobre cómo se manifiesta esto al asumir la responsabilidad de crear un legado que trascienda nuestra propia existencia. No se trata simplemente de acumular riqueza, de alcanzar fama o de obtener poder, sino de dejar una huella positiva en el mundo, de contribuir al bienestar de las futuras generaciones, de inspirar a otros a vivir una vida con propósito. Es un proceso que exige visión, compromiso y la voluntad de sacrificar el presente por el futuro. En contraposición a la historia de Donato, consideremos ahora el relato de don Gabriel, un hombre que, a pesar de haber nacido en la pobreza y de haber enfrentado numerosas dificultades a lo largo de su vida, dedicó su tiempo, su energía y sus recursos a construir una escuela para niños de escasos recursos. Invirtió en la educación, en la formación de jóvenes, en la construcción de un futuro mejor para su comunidad. Su legado no fue material, sino humano, social, trascendente. Su nombre será recordado por generaciones como un símbolo de generosidad, de compromiso y de amor al prójimo. En esencia, es fundamental comprender que nuestra vida no es solo nuestra, sino que también pertenece a los demás, a las futuras generaciones, al planeta. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro entorno, de proteger nuestros recursos naturales, de promover la justicia social, de construir un mundo más equitativo, más sostenible, más humano. Nuestro legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que inspiramos a otros a crear. Ahora, pensemos cómo este legado se cristaliza al impulsar la equidad intergeneracional, una visión que trasciende la mera transferencia de bienes materiales y se adentra en la responsabilidad de legar un planeta habitable y una sociedad justa para quienes vendrán después. No se trata simplemente de preservar nuestros recursos naturales, sino de promover una economía sostenible, una educación de calidad y un sistema político transparente que garantice la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen o condición. Este compromiso exige una profunda reflexión sobre nuestras acciones presentes y su impacto en el futuro, así como una disposición a sacrificar la gratificación inmediata en aras del bienestar colectivo a largo plazo. En vez de explotar los recursos naturales sin control, de contaminar el medio ambiente sin remordimientos, de endeudar a las futuras generaciones para satisfacer nuestros propios caprichos, debemos adoptar un enfoque responsable y sostenible que priorice la conservación, la eficiencia y la equidad. En vez de perpetuar las desigualdades sociales, de discriminar a los grupos vulnerables, de fomentar la corrupción y la impunidad, debemos promover la inclusión, la justicia y el respeto a los derechos humanos. En vez de aferrarnos al poder y al privilegio, debemos estar dispuestos a compartir nuestros recursos, a ceder el control y a empoderar a los demás para que puedan construir un futuro mejor. Consideremos, por ejemplo, la experiencia de las comunidades indígenas de México, que durante siglos han luchado por preservar sus tierras, sus culturas y sus tradiciones frente a la embestida de la modernidad y la globalización. Estas comunidades nos enseñan que la equidad intergeneracional no se trata solo de proteger el medio ambiente, sino también de respetar la diversidad cultural, de valorar el conocimiento ancestral y de garantizar la participación de todos en la toma de decisiones que afectan su futuro. Su lucha es un ejemplo de resistencia, de resiliencia y de compromiso con las generaciones venideras. De igual forma, resulta imprescindible valorar el papel crucial de la educación como motor de cambio social y como herramienta para construir un futuro más justo y equitativo. No se trata solamente de transmitir conocimientos técnicos
o habilidades profesionales, sino de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y el compromiso cívico. Una educación de calidad debe preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI, para construir un mundo más sostenible, más inclusivo y más pacífico. A diferencia de lo que sucede en algunos sistemas educativos que priorizan la memorización y la competencia, pensemos en las escuelas rurales de México, donde los maestros a menudo trabajan con recursos limitados, pero con una gran vocación y creatividad. Estos maestros no solo enseñan a leer y escribir, sino que también fomentan el amor por la cultura local, el respeto por la naturaleza y el compromiso con la comunidad. Su labor es un ejemplo de cómo la educación puede transformar la vida de los niños y de sus familias y contribuir al desarrollo de las comunidades más marginadas. Por consiguiente, ¿cómo podemos promover la equidad intergeneracional en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser ciudadanos responsables, a proteger el medio ambiente, a respetar la diversidad cultural y a comprometerse con la justicia social? ¿Cómo podemos apoyar a las comunidades indígenas, a las escuelas rurales y a todas las iniciativas que buscan construir un futuro mejor para todos? Las respuestas a estas preguntas determinarán el tipo de legado que dejaremos a las futuras generaciones y el tipo de mundo en el que vivirán. En consecuencia, es vital que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad como agente de cambio y que contribuya, desde su propia esfera de influencia, a construir un futuro más justo, más equitativo y más sostenible para todos. La equidad intergeneracional no es solo un ideal, sino una necesidad urgente que requiere el compromiso de todos. Al actuar con responsabilidad y visión de futuro, podemos construir un mundo en el que las generaciones venideras puedan disfrutar de una vida plena y digna, en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Ahora bien, imaginemos cómo este legado trasciende la esfera pública y se infiltra en el ámbito privado, en la construcción de relaciones familiares basadas en la autenticidad y el respeto mutuo, más allá de las expectativas sociales o los lazos sanguíneos. No se trata simplemente de perpetuar las tradiciones familiares, sino de crear un espacio seguro donde cada miembro pueda expresar su individualidad, perseguir sus sueños y sentirse amado y aceptado tal como es. Este enfoque exige una profunda revisión de los roles de género, las jerarquías generacionales y los patrones de comunicación que a menudo limitan la libertad y la felicidad de los integrantes de la familia. En lugar de imponer modelos rígidos de masculinidad o feminidad, de exigir obediencia ciega a los mayores, de reprimir las emociones o de evitar los conflictos, debemos fomentar la igualdad de oportunidades, el diálogo abierto, la escucha activa y la resolución pacífica de los desacuerdos. En lugar de ver a la familia como una unidad monolítica, debemos reconocer la diversidad de identidades, de intereses y de necesidades que coexisten en su interior. En lugar de aferrarnos al pasado, debemos estar dispuestos a adaptarnos a los cambios, a aprender de los errores y a construir un futuro juntos, basado en el amor, la confianza y el compromiso. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la familia Mendoza, donde la abuela, una mujer sabia y generosa, siempre ha alentado a sus nietos a seguir sus propias pasiones, incluso si éstas difieren de las expectativas familiares. En lugar de presionarlos para que estudien carreras lucrativas o para que se casen con personas de su mismo nivel social, la abuela Mendoza les ha enseñado a valorar la honestidad, la integridad y el servicio a los demás. Su ejemplo ha inspirado a sus nietos a convertirse en artistas, activistas sociales y emprendedores creativos, que contribuyen al bienestar de su comunidad y del mundo. De la misma manera, es indispensable reconocer el valor de la comunicación no violenta como herramienta para construir relaciones familiares más saludables y armoniosas. No se trata simplemente de evitar los insultos, las amenazas o las críticas, sino de expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara, honesta y respetuosa, sin culpar, juzgar o manipular a los demás. La comunicación no violenta nos permite conectar con la empatía, comprender las perspectivas de los demás y encontrar soluciones creativas a los conflictos. A diferencia de lo que sucede en algunas familias donde la comunicación se basa en el sarcasmo, la ironía o el silencio,
Consideremos el caso de la familia Ramírez, donde los padres han aprendido a practicar la escucha activa, a validar las emociones de sus hijos y a expresar sus propias necesidades de manera asertiva. En lugar de imponer su autoridad o de reprimir las opiniones de sus hijos, los padres Ramírez han creado un espacio seguro donde todos pueden expresar sus sentimientos y necesidades sin temor a ser juzgados o castigados. Su ejemplo ha inspirado a sus hijos a convertirse en personas seguras de sí mismas, respetuosas de los demás y capaces de construir relaciones saludables y significativas. En consecuencia, ¿cómo podemos promover la autenticidad y el respeto mutuo en nuestras propias familias? ¿Cómo podemos crear un espacio seguro donde cada miembro pueda expresar su individualidad, perseguir sus sueños y sentirse amado y aceptado tal como es? ¿Cómo podemos practicar la comunicación no violenta, la escucha activa y la resolución pacífica de los conflictos? ¿Cómo podemos fomentar la igualdad de oportunidades, el diálogo abierto y la adaptación a los cambios? Las respuestas a estas preguntas determinarán la calidad de nuestras relaciones familiares y el tipo de legado que dejaremos a las futuras generaciones. Por ende, es fundamental que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad como agente de cambio en su propia familia y que contribuya, desde su propia esfera de influencia, a construir relaciones basadas en la autenticidad, el respeto mutuo y el amor incondicional. Un legado de relaciones familiares saludables es uno de los regalos más valiosos que podemos dejar a las futuras generaciones, un legado que les permitirá construir vidas plenas y significativas. Entonces, ¿cómo llegamos a la orilla tras navegar estas aguas profundas? No se trata simplemente de recapitular el mapa, sino de sentir la brisa que nos impulsa hacia el puerto. ¿Cómo, después de todo, la trama de las decisiones individuales se entrelaza con el tapiz del legado colectivo? Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, uno siente la resonancia de las elecciones, cada una un eco que se extiende a través del tiempo, moldeando no solo el presente, sino el futuro que heredaremos. Es como contemplar un río que, aunque alimentado por pequeños arroyos, esculpe paisajes enteros a su paso. No es la suma de las gotas lo que importa, sino la fuerza implacable del cauce. De esta manera, se revela la intrincada danza entre el ser y el hacer, entre la intencionalidad y la consecuencia. No somos simplemente individuos aislados, sino nodos en una red interconectada, donde cada acción, cada omisión, genera ondas que se propagan a través del tejido social. Es como lanzar una piedra a un lago. Las ondas concéntricas se expanden, tocando cada rincón de la superficie. En este sentido, la noción del legado se transforma en algo más que un mero testamento o una colección de bienes materiales. Se convierte en la huella que dejamos en el alma colectiva, en la semilla que sembramos para las futuras cosechas. Es como el aroma de un jardín que persiste mucho después de que las flores se hayan marchitado. Por consiguiente, se torna evidente que la verdadera riqueza reside en la capacidad de construir relaciones auténticas, de cultivar la empatía y de promover la justicia social. No se trata de acumular tesoros, sino de invertir en el bienestar de los demás, de crear un mundo donde todos puedan prosperar. Es como construir un puente que conecta dos orillas separadas por la distancia y la desconfianza. Ahora bien, imaginemos que cada uno de nosotros es un faro, emitiendo una luz que guía a los demás hacia un puerto seguro. La intensidad de nuestra luz depende de nuestra capacidad de cultivar la autenticidad, el respeto y la compasión. Cuanto más brillante sea nuestra luz, más fácil será para los demás encontrar su camino. Así pues, se nos presenta la oportunidad de redefinir el concepto de éxito, de trascender la mera acumulación de bienes materiales y de abrazar una visión más holística y significativa de la vida. No se trata de escalar la cima de la montaña, sino de disfrutar del paisaje en el camino, de conectar con los demás viajeros y de dejar una huella positiva en el mundo. En este punto, la pregunta fundamental que debemos hacernos no es qué vamos a dejar atrás, sino cómo vamos a vivir nuestra vida. ¿Qué valores vamos a defender? ¿Qué causas vamos a apoyar? ¿Qué tipo de mundo queremos construir para las futuras generaciones? Por último, al acercarnos al umbral de la reflexión final, se nos invita a contemplar el poder transformador del amor, la capacidad de sanar las heridas, de superar los obstáculos y de construir un futuro mejor para todos. El amor, en su forma más pura, es la fuerza que nos une, la luz que nos guía
y la esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Es como una semilla que, plantada en el corazón, florece en un jardín de bondad, compasión y justicia. Así que, al final del camino recorrido, se nos presenta no un simple resumen, sino un eco profundo, una invitación a repensar la melodía que dejamos resonando en el mundo. No se trata de contar las notas, sino de sentir la vibración que persiste cuando la música se desvanece. Hemos hablado de legados, de familias, de decisiones que labran el destino, pero, en esencia, no se trata todo de la danza entre la sombra y la luz que llevamos dentro, de la valentía para mirar de frente nuestras imperfecciones, para abrazar la vulnerabilidad como un tesoro, no como una flaqueza. Como decía mi abuela, no hay árbol que no haya sentido el viento fuerte, ni corazón que no haya conocido la tempestad, pero es en la resistencia, en la capacidad de florecer después del invierno, donde reside la verdadera belleza. No en la perfección inalcanzable, sino en la autenticidad que nos hace únicos, irrepetibles. Y es que, al final, la vida no se mide por los años vividos, sino por los momentos que nos quitan el aliento, por las sonrisas compartidas, por las lágrimas derramadas en compañía, por los puentes que construimos, no por los muros que levantamos, por el amor que damos, no por el que recibimos. Quizás la herencia más valiosa que podemos dejar no sea una cuenta bancaria abultada, ni una casa lujosa, sino un ejemplo de vida digna, de compromiso con los valores que realmente importan. Una semilla de esperanza que germine en el corazón de las nuevas generaciones, impulsándolas a construir un mundo más justo, más equitativo, más humano. Como el artesano que modela el barro con sus manos, nosotros tenemos el poder de moldear nuestro propio destino, de transformar nuestras vidas en una obra de arte que inspire a los demás. No importa cuán pequeños o insignificantes parezcan nuestros actos, cada uno cuenta, cada uno suma. El verdadero reto, entonces, no reside en el pasado que no podemos cambiar, ni en el futuro que no podemos predecir, sino en el presente que podemos vivir con plenitud, con conciencia, con amor, en la decisión de ser la mejor versión de nosotros mismos, cada día, cada momento. Así que, levanten la mirada, respiren hondo y sigan caminando. El verdadero ensayo comienza ahora. Que el eco de estas palabras los acompañe en su travesía, iluminando su camino y guiándolos hacia un horizonte lleno de esperanza y posibilidades. Que no se les olvide, el mejor legado es el que se vive, no el que se deja escrito. El amor es la brújula, la empatía el mapa, y la autenticidad el viento que impulsa nuestras velas. Buen viaje.